Hola, buenas tardes a todos. Retomamos entonces esta capacitación sobre ética en el ejercicio de la arquitectura en esta segunda jornada. Espero que continuemos bien. La de ayer fue muy fructífera, generó importantes charlas y debates y intercambio de opiniones. Así que una buena jornada vamos a tener hoy también. Así que avanzamos adelante. Saludo a la profesora León, que está ahí apoyando a nuestro docente. Y bueno, con todo ya le paso la palabra a Héctor, entonces, adelante. Bueno, muchas gracias, Dante. Vamos a arrancar esta segunda jornada de este curso de ética profesional, teniendo en cuenta más o menos la dinámica que trabajamos ayer. Yo voy a hacer una exposición que va a durar más o menos una hora y media. Y después vamos a abrir nuevamente el espacio para el debate. Es muy importante, ayer ciertamente fue muy fructífero el debate que tuvimos, aporta mucho que podamos hacer nuestras intervenciones y sobre todo que ustedes me puedan comentar cómo ven la situación o qué observaciones pueden hacer más específicas desde el ámbito de su expertise. Y obviamente que esto lo abro para los que están conectados virtualmente, que es muy importante su participación, que mientras yo vaya haciendo la exposición pueden ir anotando las preguntas o incluso pueden usar el chat que está a disposición para colocar sus preguntas ahí, para no olvidárselas y demás. Es muy importante sobre todo para este curso que podamos participar todos los que estamos presentes, así le sacamos sus frutos correctamente. Bien, arrancamos entonces. Bueno, acá un poco los objetivos del curso, que es algo que ya trabajamos. Vuelvo acá para que más o menos retomemos y sigamos. Habíamos llegado ayer, en primer lugar, pudimos establecer la distinción clave entre ética y moral. Habíamos dicho que, de algún modo, la ética se ocupa de la moral. ¿Qué quiere decir? Que el objeto de la ética es la moral. En segundo lugar, habíamos hecho esta distinción clave que por ahí generó alguna controversia que es bueno retomar entre lo que tiene que ver con la moralidad a diferencia de lo que es la legalidad. Consideramos en tercer lugar un aspecto clave que tiene que ver con la libertad. Dijimos que el concepto de libertad, visto desde una perspectiva comprensiva, debe considerarse en sus matices y por eso hablamos por un lado de libertad negativa, de libertad positiva y al mismo tiempo hablamos de autonomía. Y una puntualización antes de seguir en este esquema que seguimos, que trabajamos ayer, tiene que ver con que la libertad, habíamos dicho nosotros, es muy importante para pensar la ética en la medida en que no es posible hablar de ética si uno no presupone la libertad de los agentes actuantes. Y esto implica tener en claro un concepto de responsabilidad vinculado a la idea de que uno, para atribuirle responsabilidad ética a una persona, necesariamente requiere de lo que uno podría decir desde el punto de vista jurídico del principio de responsabilidad subjetiva. Es muy importante este principio porque tiene que ver también con aquello que debe considerar, ahora cuando avancemos un poco más, los tribunales de ética. Considerar si hubo, por ejemplo, casos de dolo o casos de culpa. ¿Qué quiere decir? Si la persona, sabiendo las consecuencias, no obstante, obró igual, o si la persona, desconociendo las consecuencias, obró, pero por cierta impericia, ¿no? Por cierta imprudencia. Entonces, estos son los dos casos posibles que no eximen de responsabilidad a la gente a la hora de atribuirle responsabilidad ética por sus actos. Obviamente, todos aquellos casos que no comprometan algún elemento de la responsabilidad subjetiva de la gente quedan afuera de lo que uno puede considerar imputable desde el punto de vista ético. Bien, en este camino que estamos haciendo, entonces, además de considerar la importancia clave de la libertad como condición de posibilidad de la ética, también consideramos
el elemento central de los bienes específicos de cada profesión. Habíamos dicho en ese contexto que siempre hay en toda profesión liberal, necesariamente siempre hay una tensión que se sostiene entre los bienes internos de la profesión y los bienes externos. Habíamos llegado de alguna manera, habíamos conversado un poco sobre cuáles serían los bienes internos específicamente de la arquitectura, y bueno, los bienes externos son aquellos bienes que son comunes, que son externos porque no son privativos, digamos, o específicos de la práctica de la profesión arquitectónica, y que tienen que ver principalmente con el prestigio, con el reconocimiento, con las ganancias económicas y con el poder. Por eso es muy importante que recordemos esta distinción, porque habíamos dicho nosotros que hay que sostener un equilibrio siempre entre bienes internos y externos, de modo tal que los bienes externos no sean priorizados por sobre los bienes internos, que son aquellos valores o bienes específicos que todo profesional y que los colegios profesionales deben garantizar en la puesta en práctica de la profesión, de las profesiones, en este caso de la arquitectura. Bien, considerados estos elementos que, como ustedes verán, son como los pilares teóricos para pensar la práctica, porque esa es la idea, que uno pueda todos estos elementos después ponerlo a dialogar con la práctica específica, vamos a ir a una dimensión justamente más aterrizada, por decirlo así, de este curso, que tiene que ver con, por un lado, los tribunales de ética profesional, qué sentido tienen, cuáles son sus funciones. Yo no me voy a dedicar a hacer un análisis exhaustivo del Código de Ética Profesional de Chubut, obviamente que es el marco normativo de referencia clave, pero sí es importante que podamos tener una dimensión clara de cuál es la función de un tribunal de ética, qué sentido tiene y cuáles son sus limitaciones, lógicamente. También, obviamente, a la hora de considerar los tribunales de ética profesional, tenemos que considerar los códigos éticos. Todo colegio profesional tiene su propio código ético y tenemos que entender en ese sentido, en un curso de ética profesional, cuál es su función, cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites para los juicios que puedan determinarse o por los procedimientos que puedan hacerse al interior de los tribunales de ética. Finalmente, y sin ánimo de ser exhaustivos, porque esto nos llevaría mucho más trabajo, si uno podría dedicar un curso entero de estos a trabajar dilemas éticos. Y el trabajo con dilemas éticos específicos es clave, por eso yo lo puse tal vez en el punto cúlmine, porque ahí es donde realmente o donde principalmente juega un rol esencial la deliberación moral, que como nosotros veíamos está en el corazón de la ética profesional, como procedimiento que constituye la eticidad profesional en la medida en que se incorpore en la práctica. Y en ese sentido la deliberación como herramienta principal de la ética es algo que no solo hace el Tribunal de Ética Profesional, sino que corresponde a todo arquitecto o arquitecta en el ejercicio de la profesión. Como les decía... Una pregunta. Adelante. ¿Sería entonces un tribunal de ética un ámbito donde se daría esta deliberación? ¿O donde es posible dar esta deliberación? Necesariamente. O sea, si en cuanto tal, el resguardo del carácter ético de una decisión de un tribunal de ética tiene que ver con la puesta en ejercicio de la deliberación moral. Necesariamente. Entonces uno no puede pensar que un tribunal de ética profesional proceda sin haber deliberado moralmente, lo que significa poner en ejercicio una herramienta que tiene lineamientos específicos, la evaluación del contexto,
la consideración de cuáles son los valores que están en juego, la consideración además de cuáles son las consecuencias posibles de cada acción o cada curso de acción que uno pueda llegar a tomar, y finalmente la elaboración del juicio prudencial que tiene que ver con, frente a los posibles cursos de acción, esta va a ser la determinación. Por ejemplo, desestimar la denuncia o establecer una suspensión de la matrícula, lo que fuere necesario o acorde al caso en particular. Una consultita. Adelante. No, sin micrófono no, por favor. Acá. Porque si no, no escuchan los otros, por favor. Hola. Bien, la pregunta o consulta sería, ¿ese tribunal de ética en algún momento convoca a la parte acusada Sí. o no? ¿Fue Sí. cerrado? Sí. Ya vamos a ver esto puntualmente, pero sí. El Tribunal de Ética Profesional procede análogamente a lo que procede un tribunal judicial ordinario. Habíamos dicho que no es un tribunal judicial ordinario, pero procede análogamente en el sentido de que es potestad, sí, del Tribunal de Ética Profesional en determinado momento citar a las partes intervinientes en la denuncia o que forman parte de la denuncia. Completo. Nuestro código de ética tiene muy establecido, esto es uno de sus puntos de modernidad, tiene muy establecido, con mucho cuidado, el proceso procedimental, valga la redundancia, digamos. Está muy claramente dicho en nuestro código los pasos que tiene que seguir el tribunal para avanzar con una causa. Y uno de esos puntos es, por supuesto, convocar al supuesto causante o denunciado, ¿no es cierto? Así que eso está muy bien en nuestro código de ética, ¿sí? Algo de eso vamos a retomar a propósito del procedimiento específico que debe seguir todo tribunal de ética, y este diagrama de flujo que les había hecho yo, que ayer se los mencioné, que hoy vamos a retomar porque ayer algún debate se generó en la mesa y tal vez sirva para despejar un poco la visión al respecto. Bueno, en principio lo que uno tiene que plantear para tener en claro en qué consiste un tribunal de ética... Te molesto, pero cortísimo. Sí. Acá lo encontré, artículo 4 en adelante establece los diversos procedimientos para los diversos pasos del protocolo, correcto. Adelante. Ahí vamos. Bueno, lo vamos a retomar igual en un momento porque resulta clave, la verdad, a la hora de hablar de ética profesional, para no desdibujar la ética profesional y que no se pierda su sentido, es muy importante saber que respecto de la eticidad, vamos a decir que siempre cuando yo diga eticidad, ustedes piensen en que es como la propiedad del profesional, ¿no? La característica del profesional. Es muy importante saber distinguir por qué la eticidad no es lo mismo que la legalidad. Y justamente por lo que hablamos ayer, porque en términos legales, desde el punto de vista de la ética, la legalidad es un campo que la complementa. Y nosotros podríamos decir, si nos paramos del punto de vista de la legalidad, la ética complementa también a la legalidad, ¿no? Son campos complementarios, pero que no deben confundirse y que no están supeditados el uno al otro. Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para la actuación de los tribunales de ética, pero es algo que tiene que ver con el ejercicio profesional cotidiano también. Bien, acá no sé, sí, bueno, de esta primera parte vemos la diferencia. Yo no lo puse abajo, tal vez lo puse, pero no aparece, no sé si quedó muy bien claro en esta presentación, pero hay algunos criterios clave de distinción entre un tribunal de ética y un tribunal ordinario jurídico, podremos decir, o un tribunal dependiente del Estado. Primero, las sanciones éticas. Las sanciones que impone un tribunal jurídico o un tribunal ya sea civil o penal
son castigos legales como multa o encarcelamiento. Ahí ya sabemos también que en el tipo de sanciones hay una diferencia clave. Las sanciones éticas tienen consecuencias profesionales muy importantes en la medida que tiene que ver con el prestigio del profesional, también tiene que ver con la posibilidad del ejercicio de su profesión. Ustedes saben que un tribunal de ética puede determinar suspender la matrícula de un profesional, pero el tipo de sanciones no puede ser nunca sanciones que tengan que ver o que interfieran con el ámbito propiamente legal. Después, otra diferencia clave es la composición de un tribunal judicial ordinario de un tribunal de ética específicamente profesional. Bueno, la composición de un tribunal legal, ustedes saben también, son jueces y funcionarios del Estado adjudicados a casos legales. Bueno, en el caso de la composición del tribunal ético son colegas. Eso es muy importante también porque tiene que ver, el hecho de que haya un tribunal de ética profesional tiene que ver con la autonomía de la profesión del arquitecto. ¿Por qué hay un tribunal específico que se dedica a tomar decisiones respecto de aquellos colegas que pueden haber o no cometido una falta ética? Bueno, por lo que nosotros decíamos, bueno, porque hay una autonomía que tienen los profesionales de autorregularse, y la autorregulación es esencial y esa es la función, uno podría decir, dicho muy esquemáticamente, ¿cuál es la función de un tribunal de ética profesional? Autorregular. Autorregular, ¿qué quiere decir? Que son los propios profesionales los que regulan la práctica concreta. Y no dependen de personas que no formen parte de su expertise. Eso es muy importante también. ¿Por qué hay un tribunal de ética? Porque son los que conocen el campo, aquellos que pueden establecer sanciones, elaborar correcciones. Ya vamos a ver también lo que tiene que ver con los objetivos. Los objetivos éticos se refieren, y ahí hay algo muy importante, que los objetivos legales tienen que ver con castigar, remediar violaciones legales, siempre trabajan sobre casos específicos en relación con normas que son normas generales. Además, uno podría profundizar este contraste y decir también que un tribunal jurídico, la competencia de un tribunal jurídico es una competencia general. Un tribunal jurídico no es un experto en un ámbito específico, en una profesión específica, ¿no? Sino que es en este caso en general, abogados designados específicamente por el Estado. Y los objetivos éticos tienen que ver esto con que la función principal de un tribunal de ética profesional tiene que ver con la guía y la educación. Fíjense, ahí hay algo muy importante. En general, un tribunal, en las funciones de un tribunal de ética profesional están educar también. Educar y guiar también. Es como autorregularse, generar regulaciones internas. No es un objetivo ni de castigo ni de remediar violaciones legales. Ya vamos a avanzar en esto también. Bueno, y esto es un poco algo que un poco hablamos ayer. Yo acá lo puse como ciclo de funciones del Tribunal de Ética Profesional porque en general no se trata de que uno empieza, que el Tribunal de Ética, esto vale más o vale más específicamente para aquellos que conforman los tribunales de ética, esta parte, ¿no? Estas consideraciones están destinadas más bien a este elemento. Aquellos que forman parte de un tribunal de ética profesional tienen estas funciones específicas. Y no es que están ordenadas, primero monitorear el cumplimiento, después resolver casos éticos, no. Puse ciclo arriba para que se entienda que puede empezarse por cualquier parte de este conjunto de funciones. Entonces, vamos más específicamente ahora a analizar cuáles son las funciones específicas concretas del Tribunal de Ética Profesional.
Puse ahí en principio, haciendo esta salvedad que hice hace un momento, monitorear el cumplimiento. Obviamente que el Tribunal de Ética no comienza sus funciones cuando hay una denuncia. Recién hablábamos no recuerdo su nombre, con Hernán, y él me decía, bueno, en muchos casos hay que actuar de oficio. Efectivamente, cuando el Tribunal de Ética, cuando este cuerpo colegiado observa una falta ética, debe actuar de oficio. No necesita que le llegue una denuncia o que se presente una denuncia para poder proceder. Por eso la función de monitoreo es muy importante porque es además una de las funciones permanentes del Tribunal de Ética Profesional. Orientar y prevenir. Ahí hay otra función clave. Lo voy a decir en cualquier orden porque, como les decía, yo acá lo puse en un orden que uno puede decir más bien lógico, pero no en un orden cronológico, en el sentido de primero se hace esto, después se hace aquello. Orientar y prevenir. Educar y guiar arquitectos para evitar faltas éticas. No son castigos ejemplares los que, ¿cierto? No son castigos ejemplares en el sentido de los castigos que establece una norma jurídica, sino más bien que tiende a orientar, a decir, bueno, esto no puede aceptarse dentro de este órgano colegiado, ¿cierto? Entonces, por eso tiene que ver, ustedes si nosotros nos centramos en la idea del ciclo, estas funciones están necesariamente interconectadas. Resolver casos éticos, eso está casi en el corazón, porque como resultado de monitorear siempre surge esta necesidad de resolver casos éticos, que es, y ahí está, digamos, la parte tal vez más complicada de la función de un tribunal ético profesional, que tiene que ver con investigar y resolver posibles violaciones éticas. Siguiendo ciertas garantías. Ustedes fíjense también que muchas veces los códigos de ética profesional están elaborados por abogados. Y muchas veces tienen estos matices legales. Uno lee un código de ética profesional y uno dice, bueno, parece la normativa de un código civil o de un código penal, pero ese es, digamos, el tono, de alguna manera. Pero queda muy claro, por ejemplo, en el Código de Ética de la provincia del Chubut, que, por así decirlo, son jurisdicciones diferentes, las de la ética y las de la ley. Interpretar y actualizar. Ahí hay una clave para entender la función de los tribunales de ética. Los códigos de ética profesional o las normativas, porque ustedes recuerden que el código de ética está dentro de un plexo normativo, porque nosotros decimos que es complementario respecto de la ley, no es porque está separada una cosa de la otra. Y por eso sucede mucho lo que conversábamos ayer, que muchas veces hay jueces que consultan a los tribunales por superposición de funciones, muchas veces debe interrumpirse ciertos procesos que tienen que ver con el procedimiento del tribunal en función de viabilizar un proceso penal, ¿no? Si ustedes ven en el artículo 18 del Código de Ética de la provincia del Chubut, establece expresamente ahí, directamente, que se debe interrumpir la decisión del proceso cuando hay una causa penal en curso. No quiere decir que no deba hacerse el proceso, no, se debe interrumpir mientras esté en curso la causa penal. Hasta que se dicte sentencia. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que después el Tribunal de Ética debe suspender su juicio o debe emular el juicio. No, no necesariamente. Después puede proseguir, pero después, ¿no? Y no necesariamente la sanción que se establezca, si en el caso de encontrarse culpable el denunciado, no necesariamente tiene que coincidir, porque, ¿qué decimos nosotros? Que la ética tiene otros estándares, que no son los mínimos legales, ¿cierto? Perdóname la interrupción. Adelante. Por ejemplo, si la justicia ordinaria sobresee un caso, qué sé yo, de mala praxis, de incumplimiento de contrato, no sé, el que fuere, y el Tribunal de Ética considera que sí es
factible de ser penalizado? ¿Esto es posible? Sí. ¿Y por qué espera entonces ese veredicto? ¿Para tenerlo en cuenta? O, por ejemplo, ya lo castigó, le saca la matrícula, le impide ejercer la profesión, la justicia ordinaria. En ese caso, el Tribunal de Ética ya se tiene que excusar porque ya, digamos, llegó a la máxima imputabilidad la justicia ordinaria. Entonces, la actuación del Tribunal de Ética ya no tiene mucho sentido. ¿Puede ser esto? Sí tiene sentido, porque siempre tiene sentido en el sentido de esta función de los tribunales de ética de orientar y prevenir. Ahora el ejemplo claro es muy interesante y ciertamente, la pregunta entonces concretamente es qué pasa cuando hay un proceso penal, ¿no?, en curso. ¿Y para qué va a ser o civil, o podría ser yo digo penal pensando en el artículo 18 del Código, por eso lo puse ahí, ¿no?, pensando que puede ser civil, ¿no? Pero sí, efectivamente, si hay una sanción, la sanción que probablemente en función de los estándares éticos, la sanción del Tribunal de Ética no tiene que necesariamente coincidir con la sanción que establezca la justicia estatal. No tiene que necesariamente... No puede revertir ninguna... No, definitivamente. ¿Y por qué aparece esto en el Código? Por un principio legal que tiene que ver con no duplicar procesos. Eso es un principio jurídico y está incluido en el Código, por eso yo lo traigo. ¿Está en todos los códigos esto? No necesariamente está en todos los códigos. No, pero en la justicia ordinaria hay un principio de subordinación de las leyes, obviamente, a la Constitución Nacional, claro, en el caso máximo, pero sí, perdón. Que en la justicia ordinaria hay una subordinación de las leyes, y también creo que en algunos procesos, desconozco, tendría que averiguarlo mejor, hay una subordinación. Si creo que si la causa civil sale sobreseída o una de las dos, la otra automáticamente no tiene sentido proseguirla. Creo que hay como una subordinación, claro, en ese caso. El ordenamiento jurídico tiene esto de jerarquía, ¿no? Claro, por eso digo, vuelvo con el ejemplo que di hace un ratito. Adelante. ¿Qué sentido tiene que el Tribunal de Ética actúe cuando ya el Tribunal Ordinario aplicó la mayor de las sanciones? Porque probablemente el Tribunal Jurídico no haya castigado faltas éticas, que sí pueden ser consideradas y tenidas en cuenta por el Tribunal de Ética Profesional. O sea, probablemente el Tribunal Jurídico diga, esta persona no le vamos a establecer ninguna sanción. Pero no obstante, el Tribunal de Ética Profesional coincide que hay ahí una falta de tipo ética. ¿Me explico? Son ámbitos separados, son ámbitos diferentes. El tribunal... Yo me refería Sí. El tribunal no le puede sacar la matrícula, va a decirle a su colegio que le saque la matrícula. Pero el tribunal va a analizar los aspectos penales si corresponden, y civiles y comerciales si corresponden, enfocados en los daños, por ejemplo, los perjuicios. El Tribunal de Ética no va a decir daño y perjuicio, va a analizar la ética, la cosa moral, como venimos analizando acá. Eso es la diferencia. Aún esto tengámoslo presente, porque yo sé que en algunos municipios dicen que acá tenemos que empezar a cortar cabezas, profesionales que acá no pueden estar más, que yo, bueno, nadie puede quitar el ejercicio profesional a un profesional, por lo menos en el área nuestra, si no es el colegio en el cual él está matriculado, ¿verdad? Esto, insisto, hasta el juez lo sabe, bueno, es el primero que tiene que saberlo, y dice, infórmese al colegio de arquitectos Chubut que la arquitecta fulana no está habilitada para ejercer la profesión. Entonces, bueno, uno notifica la sentencia, en fin, habrá otra serie de procedimientos, y ahí se avanza, ¿sí? Y, por ejemplo, los casos, dentro de lo que es la literatura especializada, los casos que suelen considerarse, pensando en esta pregunta, que es el punto donde se hace difícil determinar, bueno, hay muchos casos que un arquitecto o una arquitecta, por ejemplo, no ha violado ninguna ley, pero resulta que ha insultado repetidamente a sus colegas,
o a sus obreros, a los obreros que trabajan con él. Bueno, entonces no va a haber sanción legal jurídica, pero necesariamente tiene que haber una sanción ética. Entonces ahí tenemos un caso que pone en claro la diferencia de funciones, ¿no? Bien, voy a continuar acá. Interpretar y actualizar, sobre eso me había quedado. Es muy importante que todo, sobre todo porque la práctica de la arquitectura es una práctica contextual, siempre. Que cada tribunal de ética profesional vaya generando su propia jurisprudencia, su propio análisis de caso. Esto es muy importante, porque además, en el aspecto investigativo que aparece ahí en 2, investigar y resolver violaciones éticas, esta jurisprudencia que va generando, que va desarrollando cada tribunal de ética, incluso en diferentes lugares, va generando criterios que a uno le permiten tomar decisiones ante casos complejos. Investigar implica también, la parte, de interpretar y actualizar implica eso, ¿no? Ir dejando también un registro. Eso también tiene que ver, y aquellos que forman parte de los tribunales, que en general son personas que deben tener ciertos requisitos, ustedes saben que esto también tiene que ver, está tipificado debidamente en el código y enmarcado en una ley que sí es estatal. Es decir, hay un marco legal que da lugar al código de ética, que da lugar a la existencia de los colegios profesionales. Aparece esta necesidad de actualización permanente también y de ir dejando registros de modo tal que puedan ser un recurso práctico a la hora de tomar decisiones. Bien, adelante. Y en un futuro, digo, en el código de ética, ir modificando o actualizando o agregando, digamos. Tal cual, te agradezco mucho, Hernán, porque eso es una cuestión clave que muchas veces se cae en el error de pensar que el código es letra sagrada. No lo es, de ninguna manera lo es. El código debe ir actualizándose, qué sé yo, en el código de, lo que les decía yo, en el código de ética de Chubut no aparece la cuestión de la inteligencia artificial. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que si hay un caso de plagio, para dar un ejemplo, no va a haber ningún tipo de responsabilidad ética de parte del cuerpo colegiado, y no, sí hay responsabilidad. Y probablemente va a llegar un momento en que esto va a tener que ser debidamente tipificado, porque aparezca recurrencia de casos de ese tipo, ¿no? Entonces, como para tener en cuenta. O hay en este código, si ustedes lo miran, precisamente, no van a encontrar muchas referencias a lo que tiene que ver con la justicia ambiental. Pero esto forma parte de la función también, la función de alguna manera de monitoreo que tiene el Tribunal de Ética, que considere cuestiones que puedan afectar al sostenimiento ambiental de la comunidad o de las comunidades donde trabaja el arquitecto o la arquitecta. Bien, adelante. O sea que no necesariamente el Tribunal de Ética funcionaría por el simple hecho de que ingresara una causa o el tribunal la tomara de oficio. También se puede trabajar paralelamente sobre estos puntos, digamos, para ir viéndolos, poniéndolo arriba de la mesa, que la gente lo vaya debatiendo. Claro, y eso es parte de la responsabilidad de todos los colegiados, ¿no? Esta parte de darse instancias de redefinir, repensar y adecuar lo que aparece en los códigos, porque muchas veces además los códigos quedan vetustos también, normas que no tienen una aplicación en el contexto actual. Y sí, hay una necesidad y por decirlo así, un imperativo que recae sobre los tribunales de ética, pero también sobre el colegio, los colegiados en general, de cada tanto ir reconsiderando el código y agregando elementos que no aparecen en el código, ¿no?
o en función de cada contexto ir adecuando los códigos a los contextos particulares en los cuales se aplica. Es muy importante eso también. Ya vamos a ver que además forma parte de las estrategias, necesarias que deben desarrollarse sobre todo ante situaciones complejas, que son las situaciones dilemáticas que vamos a hablar. Hay otro pequeño punto que estoy viendo y que hemos leído el código varias veces. No está apareciendo, nuestro código no está contemplando un mecanismo de actualización, como en general lo prevén casi todas las normativas, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un punto que habrá que trabajar desde nuestro superior para decir, bueno, cómo se actualizará el código, quién, en qué situación, bajo qué circunstancias. Aclaración nomás. En todos los códigos, el código de edificación, el código de planificación urbana si lo hubiera, siempre hay un apartado donde dice este código se actualizará cada tanto tiempo o periódicamente o cuando el mismo colegio la misma entidad que lo produce, sea el Ejecutivo Municipal en el caso del Código de Edificación, sea el Colegio de Arquitectos, debería haber un ítem que habla sobre la modificación del código, o de la periodicidad o una causa extraordinaria, pero es raro que en este no aparezca. Sí, por eso lo menciono. Igual no sé si está también supeditado, esto lo debe saber mejor Dante que yo, si está supeditado a ser aprobado por no solo por el Consejo Superior, sino por la legislatura, como reglamentación de la ley de ética provincial, o no tiene nada que ver. Que la legislatura lo convierta en ley es una instancia superior, pero mientras tanto está plenamente vigente y tiene plena potestad, digamos, el tribunal del CAT para actuar sin que nadie le pueda objetar nada. Convertirlo, este código de ética en ley, es una ley de la provincia de Chubut, es una instancia superior que le da todavía una categoría más alta al tribunal, pero así como está, que está aprobado por el Consejo Superior, está validado por la Asamblea, está publicado en el boletín oficial, está plenamente vigente y nadie puede cuestionar que un fallo de nuestro tribunal de ética sea viciado de nulidad. O sea, en la medida que el proceso sea correcto, ¿no? Así que no en ese sentido no hay ningún temor. Me refería básicamente a la modificación. ¿Quiénes serían los encargados de modificarla y cada cuánto? Y que no figura. Los mismos que generaron el código, lo trataron, lo debatieron, lo aprobaron, son los mismos que lo podrán modificar. Claro, lo que hace la ley, los invito a verla, 1053, es dar el marco para que los colegios profesionales elaboren su código. Pero le da el marco legal. Ahora, cómo lo van a elaborar, qué van a poner ahí, es función de los colegiados específicamente, no es función de las leyes provinciales, para decirlo así, ni municipales tampoco. Disculpen, tengo una pregunta que mandaron por chat. Yo no sé si ya la habrán respondido antes porque es de las 6:15 y como yo recién estoy ingresando. Diana Caprano dice, ¿la sanción legal puede quitar la matrícula o eso es potestad de los colegios? Bueno. Recién la contestamos sin saberlo. El juez es el que le va a decir al colegio, esta persona no está capacitada para ejercer, proceda en consecuencia, etcétera, ¿no es cierto? Pero en general no, es el colegio el que tiene la potestad y yo aprovecho acá para pasar este aviso que siempre recibimos de que ¿qué me da mi colegio? Bueno, no, en realidad tu colegio no está para darte, o la ley no prevé que te tenga que dar cosas, antes bien te puede quitar. ¿Qué te puede quitar? El ejercicio profesional. Bueno, claro. No es el objetivo ni el eje de un colegio profesional, todo lo contrario. Pero digamos, sepamos eso, ¿no es cierto? Que esta capacidad que nos da el colegio de certificar ante quien corresponda que yo estoy habilitado para ejercer, es la herramienta más potente y poderosa que te puede dar el colegio para vos y para el que te contrata, para las partes. Yo estoy habilitado, yo no soy pirucho que me compré el título, ni soy un inventado que no, yo estoy habilitado por mi colegio. Y sumado además que nuestro colegio es de los pocos que no interviene en los planos, sino que interviene una encomienda profesional que es un contrato.
cuando muchas veces nos preguntan, ¿qué me da mi colegio? Bueno, quiero un contrato. Bueno, la encomienda profesional es un contrato, ¿no es cierto? Y hay que llenarla con mucho cuidado, no hay que hacerle la firma al propietario, y es un contrato que nos va a proteger. Y eventualmente puede proteger a la otra parte, ¿sí? Bueno, nos desviamos un poquito, pero... No, pero viene bien, porque viene es bien. Importante. Viene bien, gracias. Muchas gracias por la consulta. Porque además, estaba pensando a sumar algo a lo que decía Dante, es que también el colegiarse tiene que ver con que el colegio funciona como un resguardo. Yo cuando digo, no, esto no lo voy a hacer, digo, bueno, ¿por qué? Porque hay un colegio y este colegio tiene un determinado código o tiene un determinado procedimiento que a mí me impide tomar tales y cuales decisiones, ¿no? También en ese sentido es un resguardo para el profesional y es una de las funciones que tienen los colegios profesionales. Bueno, esto les había mostrado ayer, yo no sé cómo verán los que están conectados virtualmente, si es que se llega a leer algo. Necesitas ayuda gráfica. Un asesor. Es horrible. Eso es horrible. Pero bueno, es horrible, pero resume, les voy a decir. Bueno, si nosotros... Gracias. Ahí después me recomiendan algún asesor. Cualquier arquitecto. Claro, que me pueda asesorar cómo mejorar el gráfico. Es un diagrama de flujo tradicional. Yo no pretendo, porque para eso hay que hacer un análisis preciso del código. Yo lo he hecho, pero no pretendo detenerme en eso porque nos llevaría realmente mucho tiempo. Pero este es más o menos, esquemáticamente, los pasos específicos que debe dar específicamente el Tribunal de Ética Profesional para sus fallos. Y lo puse yo sobre todo para que ustedes puedan ver que ahí, esto que puse como número 7, está en el corazón del procedimiento que tiene que ver con la deliberación ética. Ahí ustedes pueden verlo después, que en primer lugar, como decíamos recién, se actúa por una denuncia o de oficio. Se verifican los requisitos, eso también es muy importante, se debe pagar un arancel, los requisitos necesariamente deben estar completos porque si no, fíjense ahí que aparece requisitos completos no, bueno, hay un plazo para subsanar esos requisitos. Ahí dice, en tercer punto, radicación ante tribunal regional o consejo superior, eso dependiendo de quién sea el denunciado. Por ejemplo, si uno tiene que el denunciado además forma parte del colegio, bueno, hay un tribunal de alzada para resolver esos casos. O si hay alguna recusación del fallo que ha determinado el colegio, el Tribunal de Ética, en esos casos también. Adelante. Completo, no quiero decir que sea el único, pero nuestro colegio es de los pocos cuyo Tribunal de Ética tiene dos instancias. Normalmente los colegios tienen un solo tribunal y una sola cosa y ahí se gestiona y sale el fallo. Nuestro colegio tiene la posibilidad de que el dictamen del colegio regional sea elevado, digamos, al colegio provincial, el fallo del Tribunal de Ética Regional sea elevado en instancia de apelación al Tribunal de Ética Provincial, ¿no es cierto? Que la ley prevé, eso está previsto en nuestra ley, la ley en eso está muy bien pensada. Entonces hay una segunda instancia donde aquel que se sienta muy damnificado con el fallo regional pueda recurrir a una instancia superior. Eso no es usual en otros colegios de arquitectos, ¿sí? Bien, y fíjense ustedes ahí que yo ponía ahí deliberación ética, análisis de principios y código para que tengamos en cuenta específicamente a propósito de la ética que la deliberación ética tiene en cuenta los principios éticos, pero obviamente tiene también en cuenta el código de ética como un momento de la instancia de cristalización de la ética. Cristalización que como nosotros vimos no es algo permanente, sino que está sujeto a modificaciones. Y bueno. ¿Vos nos podés dar eso impreso? Sí. No se preocupen que yo todo este material se los voy a dar. Yo hice una investigación que me llevó 45 páginas más o menos. Así que...
Así que esto es como un resumen del claro, está bueno. es un resumen del camino crítico que como herramientas es muy útil, Víctor, por eso yo se los... todo este material va a estar disponible, incluso un apunte que él ha preparado de 40 y tantas páginas. Claro. Todo eso va a estar disponible, ya veremos los mecanismos, si los mandamos, si los subimos a una nube, eso ya lo arbitraremos desde el Consejo Superior. Sí, listo. Así que esta herramienta yo se las voy a dejar a disposición, además de todo el curso detallado, donde yo acá no me he puesto a decir, bueno, esto tal especialista, tal otro arquitecto, investigador, no he hecho eso porque lleva mucho tiempo también, pero en este documento yo le dejé todo detallado, incluso todos los gráficos que ustedes tienen acá los pueden encontrar ahí también, y otros que no están acá específicamente en esta presentación. Bueno, por ahí lo que les decía yo, que en algún momento, y eso tiene que ver con el artículo 18 del Código, necesariamente hay que preguntarse si hay una causa penal en el curso. Eso tiene que ver con parte de la investigación de los tribunales de ética y que si hay... Adelante. ¿Y no puede ser el caso de que una causa en curso solicite la intervención del Tribunal de Ética para sumarla como prueba o como... Claro, que la justicia diga, che, quiero escuchar qué dice el Tribunal de Ética sobre este accionar, en este caso. Y que entonces ahí no pararíamos, al contrario, arrancaríamos a raíz de que lo está pidiendo una causa judicial, ¿o no? Más o menos, porque la justicia, al no meterse con la ética, la justicia no evalúa la ética, no se mete con la ética. Es raro que te llamen para que opines en una causa civil o penal sobre la ética. Podría ser, pero no sería lo más común. Sí, entiendo, lo imaginaba como para tomarlo como otra cuestión a analizar sobre el accionar de un profesional, en un caso en particular. En general, pensando en los antecedentes a propósito de tu pregunta, en general hay muchos casos de jueces que han consultado la opinión de los Sería parecido a un perito judicial, ¿no? Pero desde la visión ética también, para tomarla como otro... Y se toma incluso como antecedente, pero en general hay un principio jurídico, que es lo que nosotros conversábamos hace un momento, que es no duplicar procesos, que está incluido expresamente en el Código de Chubut. Cuando hay ¿por qué? Porque el Tribunal de Ética no puede tomar una decisión que tenga alcance jurídico, ni penal ni civil, ¿no? En ese sentido. Por supuesto que un juez puede decir, bueno, yo quiero saber si se ha tomado una determinación en este caso, ¿cierto? Pero no es que un tribunal jurídico pueda decirle al Tribunal de Ética Profesional, y usted debe iniciar una causa. No, no es lo correcto. No digo como iniciar la causa, sino la opinión, como escuchar la opinión sí, para eso no solo tener una reflexión sobre el accionar desde lo ético. Claro. Como consultor por si es agravante o atenuante. Micrófono. No, simplemente es por ahí un consultor para ver si en la definición, viste que a veces hay penas máximas y mínimas. Claro. Que si fue un agravante o un atenuante esa ética que no se aplicó previamente. Claro, lo puede considerar en su deliberación el juez. Otra duda. Vos acá en el 8 ponés sanción, tribunal y dictamen jurídico, causa causa penal en curso. ¿Y puede ser una causa civil en curso también? ¿O la causa civil no para el procedimiento puede ser civil. ético? ¿Por qué no lo puse yo? Porque no está específicamente en el código. Yo agregaría ahí causa penal o civil en curso. Pero ¿qué pasa? El código especialmente dice en su artículo 18, si les parece, se los refiero porque lo tengo a mano, porque es un punto clave del código. Paralización del procedimiento, así se llama el artículo. Sin perjuicio, fíjense ustedes cómo comienza este artículo, sin perjuicio de la independencia del pronunciamiento del Tribunal de Disciplina, o el órgano de actuación que lo precediere deberán disponer la paralización del procedimiento cuando los mismos hechos estuviere pendiente de resolución judicial
en sede penal. Por eso lo pongo yo acá. Porque si no hubiera puesto también, pero yo traté de basarme y de atenerme a la normativa específica. En la justicia ordinaria también está esa subordinación. No. En sede penal, creo que primero tiene que expedirse la penal y después la civil. Santi, ¿te dijo acerca del...? Sí, sí. Hace énfasis en lo penal porque es la causa más grave. Para que haya una causa penal hubo alguna muerte o algún delito penal, digamos, no necesariamente. Mientras que lo civil es plata en general, ¿no es cierto? Entonces, por eso enfatiza que es lo penal, porque es lo más grave. Claro, para ver lo de máxima, ¿no? Yo lo podría poner ahí tranquilamente y no generaría ningún tipo no sería incorrecto ni sería, no generaría ningún ruido, ¿no? Claro, parecería que una acción civil no estaría paralizando nada. Claro, no expresamente como está acá, pero se sigue por lógica, ¿no? En ese sentido. Por esto que decías ayer de la superposición, no puede haber dos causas en trámite al mismo tiempo, Claro, por eso. Claro. O sea que si hubiese una civil también aplicaría este... Aplicaría también si hubiese una causa bien. civil. Esa era mi duda. Claro, perfectamente. Y fíjense lo que dice el artículo, sin perjuicio de la independencia del pronunciamiento. No quiere decir que el detener el pronunciamiento mientras esté la causa civil o penal, no quiere decir que eso interrumpa definitivamente el pronunciamiento del Tribunal de Ética. Si el tribunal ha iniciado un proceso, necesariamente debe concluirlo y su determinación es independiente respecto de lo que pueda determinar el juez en este caso, ya sea civil o penal. Bueno, y ahí como concluye, ¿no? Si la falta ética está comprobada, aplicar sanciones, y ahí son en nivel en grado de seriedad de la falta que haya cometido, ¿no? el denunciado, amonestación, puede ser una amonestación, una suspensión o puede ser la expulsión también, a propósito de lo que hablábamos hace algunos momentos. Si no hay falta ética comprobada, se desestima la denuncia y el paso final es la comunicación que en general, de acuerdo al código de Chubut, tiene que ver con el boletín oficial que sería la página, ¿no? Tiene que dar público. Y eso es muy importante también porque constituye su función educativa rectora, ¿no? de los fallos y de los procedimientos del tribunal. Bien. Avancemos entonces. Puse esto acá, vamos a ver ahora precisamente qué tiene, como a modo de síntesis, podemos decir que dentro de los fundamentos éticos para la práctica profesional, necesariamente tenemos que considerar los instrumentos normativos, que son los marcos legales y éticos que guían la conducta profesional. La orientación al bien común es algo esencial ahí, en la medida en que, yo les decía, el bien interno de toda profesión tiene que ver con algo que la profesión ofrece a la comunidad y que no puede ofrecer ningún otro profesional, ¿no? La prudencia y claridad, ahí hay algo muy importante. Estos dos puntos que aparecen acá, prudencia y claridad y conocimiento técnico, son claves porque muchas veces cuando en los plexos normativos, y esto ustedes pueden estudiarlo, en los plexos normativos, cuando se ponen bajo la lupa el actuar de los profesionales arquitectos, se considera que porque fue el arquitecto o la arquitecta en tal proyecto, es responsable de todo lo que se hizo, ¿no? Muchas veces se desdibuja la especificidad de la función particular, precisa, que cumplió el profesional en ese caso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No para hacer una defensa corporativa, porque eso es un problema siempre desde el punto de vista ético, no para hacer una defensa corporativa del profesional, sino para decir, bueno, la investigación del Tribunal de Ética es decir, bueno, ¿cuál fue la función que cumplió específicamente la arquitecta en este proyecto?
¿cierto? No es así como decir, no, era el arquitecto y por lo tanto es responsable de lo que se haya hecho. Este punto es crucial, como dice el profesor, porque es uno de los puntos donde el CACH ha puesto la mira y ha acentuado permanentemente, que es esto de diferenciar los roles adentro de una obra. Eso es crucial. El director es una cosa, el representante técnico es otra. Bajo ciertas circunstancias pueden ser lo mismo, pero no casi nunca. El constructor es otro, el propietario es otro, el comitente puede ser otro. Hay toda una serie de variables y el proyectista hace otra cosa. Bueno, el asesor. El asesor técnico, el asesor de parte. Bueno, hay una serie de roles, cada uno tiene sus responsabilidades y el CACH está empeñado desde su creación en descargar de aquellas responsabilidades que no son propias del rol. Está esta idea que siempre nosotros mencionamos del arquitecto superestrella, que llega a la obra y se caen los operarios a sus pies y todo se arregla y se allana, y no es así. Eso es una vieja historia que viene de hace muchos años y que de alguna manera hasta desde la facultad nos hemos encargado de que crezca, y no es así. El arquitecto es uno más en el proceso constructivo, y la arquitecta es uno más en el proceso constructivo, probablemente el más importante, porque es el que tiene los conocimientos técnicos, los conocimientos estéticos primero. Somos parte de la familia de los diseñadores, no olvidemos lo que dijimos la vez pasada, y después los técnicos, sabemos cómo materializar eso que nuestra mente imaginó. Entonces, pero eso lleva pasos. Primero está el proyecto, que es una forma de hacer la profesión y es un tipo de contrato. Después está la dirección de obra, que es otro tipo de contrato. Después está el representante técnico, que es otro tipo de contrato. Así que eso es crucial, poder determinar los roles que juega en la obra el profesional. Bien, avanzo. No sé si hay alguna duda sobre este punto, pero es muy importante mencionarlo y teniendo en cuenta algo que referimos hace un momento también, la importancia de la reflexión crítica. La ética es una práctica crítica en sí y por eso tiene una función transformadora de la práctica profesional. Eso es lo que nosotros tenemos que ver como clave para entender la ética profesional. Porque, ¿qué función tiene la ética profesional en la práctica? Y la transforma, ¿no? La ordena, la guía de alguna manera, la guía necesariamente, podemos decir, y la transforma en ese sentido. Para que no pensemos, nuevamente lo digo, que el Tribunal de Ética se debe limitar a acatar la letra de la norma como si fuera un texto sagrado, en ese sentido. Bueno, hablemos ahora lo que tiene que ver, y se nos va haciendo un poco largo, ¿no? No sé qué hora es. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, vamos bien. Bueno, hablemos ahora del código deontológico. Ustedes fíjense que yo puse ahí deontológico y no código de ética, y ya voy a decirles bien por qué, porque de alguna manera la ética tiene un alcance mucho más general que lo propiamente deontológico. La ética no puede contenerse en un código en sí, en sentido estricto. Pero veamos un poco lo que tiene que ver con el alcance, límites y diferencia del código, de un código deontológico con un código ético general que puede contener principios generales aplicables a diferentes contextos. Bien. Primero, que ahí aparecen un poco listadas, ustedes vean esto no tanto en términos de contraste, sino como la lista de funciones específicas del código deontológico. Después vamos a ver qué no es un código deontológico, dónde encuentra su límite un código deontológico. La función orientadora proporciona claridad y direcciones en situaciones profesionales. Orientadora, tenemos que decir que nosotros no vamos a encontrar las respuestas a los dilemas éticos o a las denuncias que se presenten ante el tribunal en el código. En el código no hay respuestas específicas para cada caso, y esto también uno podría decir, bueno, vale para las leyes, ¿no? Las leyes tampoco dicen qué hacer en cada caso, son marcos de actuación. Función protectora, salvaguarda los intereses de los clientes y los profesionales.
el código en ese sentido también es un resguardo para el profesional. Por eso tiene sentido la colegiación de lo que hablábamos hace un momento y, por supuesto, los intereses de los clientes, que no son los únicos en juego. La función ética, ahí no voy a redundar mucho. Función reguladora, establece estándares comunes para la conducta profesional. Y función legal supletoria, acá retomamos algo que apareció mucho. Bueno, ¿qué relación hay con la legalidad, no? Bueno, sirve como referencia en disputas legales. Fíjense, eso es lo que les decía yo. Hay mucho en la literatura especializada sobre esto, de que muchas veces lo que ha determinado una resolución de un tribunal de ética a partir de los códigos de ética son retomados después en disputas legales y son considerados como prueba incluso. Bueno, pros y contras de los códigos. Vamos ahí. Orienta la práctica, claramente eso va en los beneficios que tiene un código. Establece deberes básicos. De nuevo, la ética no se limita a deberes básicos, ya lo habíamos dicho. Promueve la reflexión ética, ahí de nuevo aparece la importancia de la deliberación moral de la que hablábamos ayer y que retomamos hoy en buena parte de nuestro curso. Fomenta la actualización, ahí hay una cosa que como decíamos no aparece en el código, pero es lógico que aparezca en el código, o aunque no aparezca es parte de la función de todo código. Debe estar ahí tipificado necesariamente que cada tanto se puedan rever esas normas en función de necesidades contextuales o de necesidades emergentes. Es decir, todo código necesariamente debe modernizarse y ahí queda tarea para la casa, ¿no? O no para la casa, pero sí para acá, para el colegio, en cómo incluir esto dentro del código para darle la entidad que tiene la función ética del colegio, ¿no? La función del resguardo ético. Contra que no es exhaustivo, lo que decía recién, no es que abarca todos los casos posibles. Como conversábamos ayer, bueno, ¿qué pasa de un arquitecto o de una arquitecta que de pronto es funcionaria de un gobierno de facto? ¿Es una falta ética o no lo es? Bueno, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? ¿Ir a leer el código? Y no va a aparecer, ¿no? Pero no deja de ser una exigencia ética de la comunidad hacia los profesionales, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo interesante también. No sustituye la conciencia, eso queda claro, ¿no? Yo no digo, no, esto no voy a tomar una determinación acá porque no está en el código. No, es tu responsabilidad. Y eso es inexcusable. No es un manual técnico, ahí de nuevo es una guía, ¿no? Una regulación general, es como una orientación en ese sentido. Y necesita actualización constante, ahí ya lo dejamos establecido, ¿no? Que la importancia que tiene el que estas herramientas, porque es una herramienta muy valiosa, un código, pero una herramienta que exige necesariamente que sea sometida a crítica, lo que no quiere decir que sea destruida, ¿no? Sino que quiere decir que sea revisada en sus alcances, sus limitaciones, en qué cuestiones no están ahí que sería importante que estuvieran, y nosotros hablamos un poco ahora de las cuestiones ambientales, también hablamos de las cuestiones que tienen que ver con los desarrollos técnicos y tecnológicos. Bueno, todos estos elementos necesariamente tienen que considerarse. Avanzo. Vamos ahora a la parte más complicada de todas, porque tiene que ver ya con la parte final de nuestro curso y que tiene que ver con los dilemas éticos en arquitectura. Esta es la parte más complicada, les decía, porque ustedes sabrán que el ejercicio de la arquitectura involucra a muchas personas. En general, involucra a muchos intereses también. Están los intereses
del cliente, los intereses de la comunidad en juego. ¿Por qué? Porque yo no construyo en el vacío, ¿no? Están también los intereses del propio arquitecto, ¿cierto? Hay muchos intereses en juego y eso genera permanentemente situaciones dilemáticas. Ya vamos a ver primero cuáles son los dilemas, pero quiero decir, para empezar, que no es que yo voy a agotar todos los dilemas posibles, pues son muchos, y la verdad que requeriría un curso aparte, hacer un estudio de caso, que es lo que vendría al caso ahora, valga la redundancia. Pero sí voy a referir los más comunes, los que aparecen más en la literatura especializada, que son los que vamos a tratar ahora. Pero para empezar tenemos que decir qué es un dilema ético, partir de la definición para entender bien de qué estamos hablando. Un dilema una situación dilemática en el campo de la ética tiene que ver cuando hay un conflicto de valores y siga el camino que uno siga, algo se pierde. Ya vamos a ver bien específicamente. ¿Cuándo nosotros estamos ante un dilema? Cuando tenemos enfrentados dos valores que son dos valores que en cuanto tal son igualmente importantes, pero que uno debe renunciar a uno o a una parte de uno para tomar una decisión concreta. Ya lo vamos a ver con ejemplos, pero esta es la definición teórica de dilema, ¿no? Dos valores que en determinado momento yo tome la determinación que tome, de alguna manera voy a tener que renunciar a uno de ellos o a parte de uno de ellos y fortalecer otro. Y no me queda otra, y no hay salida, no es que uno dice el dilema se resuelve. Los dilemas en general no se resuelven. Siempre es una situación muy complicada que involucra a muchos actores y que la resolución está de parte del profesional en este caso. Bueno, fíjense que ahí está puesto así sencillamente, pero ahí ya hay muchos. Empezando podemos empezar acá por la gentrificación, que es un concepto que seguramente ustedes conocerán bien, que cuando tienen que ver cuando hay proyectos urbanos, modernizadores, y eso constituye el desplazamiento de las comunidades en la medida en que se genera la modernización de una zona urbana, pero esa modernización encarece la tierra, encarece los alquileres, ¿cierto? Y de a poco va constituyendo dificultades y limitaciones para las comunidades que se encuentran ahí, que no pueden acceder a los pagos de esos alquileres. Estás hablando por ahí de cuando se traslada un grupo de gente porque, bueno, hay un proyecto urbano nuevo, entonces se los reubica en otra tierra donde pierden una serie de beneficios que tenían ocupando ese lugar. Sí, ¿a esto te referís, por ejemplo? ¿Con gentrificación? Eso es gentrificación. Cuando se producen desplazamientos porque las zonas se encarecen, ¿cierto? Por los proyectos urbanísticos que hay. Eso es lo que pasó con el Chenque, con la ladera del Chenque, por ejemplo. O sea, lo que pasó en Buenos Aires, Capital Federal, con Cacciatore, cuando hizo las autopistas, que derribó edificios, zonas urbanas para poder lograrlo eso. Fue muy criticado en su momento y le agradecen que haya hecho eso, porque si no, Capital Federal sería igual que ir de acá, kilómetro 8 hasta ahora. Claro, imposible. Las expropiaciones. Claro, y que a veces son desplazamientos que se producen. Son desplazamientos, a la gente, a la larga, no le queda otra que irse. Los procesos que están pasando más en general a nivel mundial de gentrificación tienen que ver con el incremento del valor como consecuencia directa, pero como una consecuencia no de que movemos un grupo especialmente. El efecto Airbnb pasó en un montón de lugares del mundo. Los alquileres temporarios terminan siendo tanto más rentable que el fijo, que es la guerra. Claro, y la gente no puede seguir viviendo en su propia zona. Es la guerra que hoy se ve en Barcelona de los locales contra el turismo. No pueden vivir los locales en su propia región por el valor agregado que le pone. Y no pueden competir con los valores. Acá pasa, sí, pasan un montón de cosas. Bueno, ahora sí, ahora vamos para el otro lado.
Pero tiene mucho más que ver con estos procesos que son paulatinos, lo que se pase con lo que se lucha de la gentrificación, que en Madrid también hay mucho proceso de eso. Bueno, en distintas zonas, en Lavapiés, que es un barrio que fue un barrio muy bajo y está creciendo un montón y los valores se van. Y la gente, nada, vos pasás por donde pasa y todo el mundo habla de la gentrificación y todos estos procesos sociales que no son tan lineales y tan una intervención puntual. Claro, sí, muchas gracias, porque es un matiz interesante. No necesariamente tiene que ver con desplazamientos planificados o como consecuencia de la necesidad de modernizar algún espacio, sino muchas veces es paulatino esto, y el desplazamiento es, digamos, se produce el desplazamiento como consecuencia del encarecimiento y no de una reubicación, ¿no? Ahí ya no había una Dilema responsabilidad. ético, claro. Es una situación que ajena. Yo no diría que es un dilema arquitectónico o profesional de arquitectura, básicamente. Me parece más con la economía, es el Entiendo manejo que de está los- poniendo ejemplos Que no- y capaz que no necesitamos extendernos tanto porque es una ejemplificación que le está poniendo y creo que sobre el final vamos a tener varias opciones para estos dilemas, ¿sí? Así que sugeriría que avancemos, salvo mejor opinión. Bueno, igual está muy bien de pensar si la gentrificación yo lo sostengo, lo defiendo. La gentrificación es un dilema ético no exclusivamente arquitectónico, pero también arquitectónico, porque nada de eso sería posible sin la intervención de un arquitecto. Y un arquitecto decide, yo formo parte de esto, no formo parte de esto, y si formo parte, ¿de qué manera formo parte? Es indudablemente un dilema ético arquitectónico, aunque no sea solo arquitectónico. ¿Por qué? Porque influye las responsabilidades políticas, además de arquitectos hay ingenieros, qué sé yo, planificadores urbanos, desarrolladores, hay muchos casos. Bueno, voy a seguir por este lado. La confidencialidad ahí muchas veces pasa. Yo no sé si ustedes conocen el caso del Citicorp Center, pero es muy interesante, se los recomiendo para que lo puedan ver. Yo no creo que no lo puse yo en este material que desarrollé, pero el caso del Citicorp Center que sucedió en Nueva York es muy interesante porque ¿qué pasaba? Se decide construir un rascacielos y ese rascacielos estaba justo de alguna manera donde estaba situada una iglesia. Y esa iglesia no se dio el terreno para la construcción del rascacielos, entonces lo que se hizo es que los pilares de ese rascacielos no estaban en los extremos del edificio, sino hacia el centro. Bueno, esto realmente constituyó una encrucijada tremenda, tanto para el arquitecto que estaba en el proyecto como para el ingeniero que estaba a cargo también, porque en determinado momento se dieron cuenta que de acuerdo a las leyes, a los procedimientos legales, se consideraban solo los vientos frontales, pero no se consideraban los vientos de cuarta que se consideran. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se pusieron a estudiar las posibilidades de que ese rascacielos se caiga, se dieron cuenta que bastaban con 110 kilómetros por hora de viento, lo que quería decir que en cualquier momento se podía caer, y sobre todo en un lugar donde cada tantos años, 75 aproximadamente, hay fuertes vientos que se suceden. Viento de cuarta, entiendo que son esos vientos que rotan, una cuarta de la rosa de los vientos, digamos. Claro. Los que envuelven y el Claro. edificio hace que no se vamos, si el viento viene de acá, lo envuelve. A ver si no estoy errado. Está el edificio, el viento pega de frente, ese viento envuelve, genera pequeños remolinos, y entonces el edificio no se va a mover en este sentido del viento, se va a mover en el otro sentido. Claro. Y ahí la estructura no lo sostenía. No, si es cuadrada, o sea, ahí viene el tema, si es cuadrada, rectangular, si es redonda. Si ustedes se fijan, los edificios que hay en Dubái tienen 50 pisos, 100 pisos, 200 pisos y va girando el edificio.
no solo por un diseño arquitectónico, sino que es como dice, engañan al viento para que no genere ese movimiento oscilante, digamos así. Lo engañan. Con la figura, entonces, no genera esos remolinos, esos torbellinos que se llaman. Bueno, entonces, cuando se enteraron los profesionales a cargo de este proyecto, tuvieron que tomar una decisión de si comunicarlo, si violar la confidencialidad del cliente y comunicar esto a la comunidad o no. Ahí apareció el dilema ético. No lo comunicaron a la comunidad. Tuvieron suerte porque después pudieron desarrollar todo un mecanismo muy complejo y muy interesante de ver, por eso va a ser mucho más interesante para ustedes verlo personalmente, quiero decir, por su propia cuenta, pero lo que decidieron es guardar secreto. Entonces se fue parchando y poniéndole, asegurando el rascacielos, pero a escondidas de la gente. Había muchas oficinas allí y en los momentos en que no estaban ocupando las oficinas, se ocupaban de ir poniendo estos resguardos, pero después dejaban todo como está. Así que bueno, es un ejemplo muy interesante de considerar. A propósito de la cuestión de la confidencialidad, en el código de Chubut aparece esto como un principio ético importante, por eso lo menciono, pero los casos de confidencialidad son recurrentes realmente. Bueno, otro caso es el de la vivienda social, es un caso muy interesante porque ahí el arquitecto que tiene un encargo de construir viviendas sociales siempre se encuentra ante el dilema de priorizar viviendas asequibles y de calidad para comunidades de bajos ingresos. Bueno, de calidad y asequibles, ahí está el dilema, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo puedo construir 70 viviendas de 50 metros cuadrados, puedo considerar, o puedo construir, una menor cantidad de viviendas, pero asegurar mejor calidad? Esa es una resolución en general del arquitecto, que tiene que decir, bueno, ¿en qué voy a optar yo? ¿Puedo negociar, por ejemplo? No siempre tiene resolución la más óptima, pero hay perspectivas alternativas que, a propósito de esto, vamos a ver después cuáles son las estrategias que la literatura identifica como posibles para enfrentar este tipo de problemas. Lo de la vivienda social es algo muy interesante porque requiere realmente de deliberación ética profunda, el tomar decisiones sobre qué priorizar. Y muchas veces también depende esto de las presiones que haya para el diseño de esas viviendas. Uno podría decir termina siendo político, pero no había que tirar la pelota afuera. También es una cuestión que incluye una decisión y una determinación ética del profesional, en este caso del arquitecto. Claro, hay otra dimensión de la ética que tiene que ver con la filosofía justamente, que es la política, ¿no? Bueno, hablamos de vivienda social, preservación histórica, eso pasa casi todo el tiempo, como ejemplo es muy común, lo que tiene que ver con equilibrar la preservación con el desarrollo moderno. Hay muchas estrategias intermedias, pero es uno de los dilemas éticos muy comunes dentro de la práctica de la profesión arquitectónica, el encontrarse con proyectos que pretenden modernizar bueno, acá en Comodoro realmente se han cometido muchos delitos éticos, podría decir uno, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, no me quiero extender, pero yo trabajé y sigo trabajando en patrimonio histórico y hay un desprecio significativo del poder político por el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico. Y también intangible, pero bueno, en ese caso no creo que tenga que ver con la ética profesional, sino con otras variables. Pero bueno, está bien que esté puesto acá porque hay una cierta protección de los bienes históricos a través de leyes, y esas leyes son violadas sistemáticamente, no por ahí un arquitecto detrás
y sobre todo por los que tienen que tomar la decisión de protegerlos, que es el mismo Estado, que hace la vista gorda y permite la construcción donde no debería, porque bueno, el barrio está declarado, el edificio está declarado, el espacio cultural está declarado de valor patrimonial, y sobre eso el mismo Estado hace construcciones que no lo niegan totalmente. Tal cual, y además, ¿qué pasa cuando no está declarado, pero sí un valor histórico? ¿No? Porque ese es el otro caso, que valiéndose de no está en ningún lugar esto considerado como patrimonio histórico, bueno, no, entonces no lo es, ¿no? O el caso de Punta Delgada, bueno, que está declarado y es un bien. Punta Delgada está dentro de un barrio cerrado. No se puede acceder, o sea, tendría que ser, es un bien natural declarado patrimonio natural, cultural, a preservar, pero no se puede acceder a él porque está metido dentro de un barrio privado que no dejó el espacio que tiene que dejar. Lo mismo pasó con el Faro, hay un montón de litigios en base a eso. Herradura. La herradura, a eso me refiero. No dejaron la servidumbre y por ahí ponen un alambrado donde no debe ponerse, en el caso del Faro, y no permiten el acceso a ver el farallón, que es otro bien que fue declarado. El Faro, no sé, se puede visitar en un horario y bueno, y el lugar de acceso también está comprometido. En fin, tiene un montón de matices y está muy bien el ejemplo. Y viene bien esta intervención a propósito de la sensibilidad ambiental que aparece ahí como otro de los dilemas comunes, considerar el impacto ecológico de proyectos encargados a arquitectos o arquitectas que se realicen, por ejemplo, en espacios naturales, en refugios. Claro, hay muchos casos de estos también, sucede en todo el mundo. Es muy interesante de considerar y tiene que ver con ir siempre más allá de lo estrictamente legal. En nuestra provincia las leyes que tienen que ver con la defensa del medio ambiente son de avanzada realmente, si uno las estudia, pero no sucede así en todo el mundo. Y otra cosa es que muchas veces no se cumplen. Ese es el tema, y hay connivencia, no necesariamente es la responsabilidad del arquitecto, pero muchas veces se suma la falta de responsabilidad del arquitecto con la falta de la responsabilidad del ingeniero, del político, etc., ¿no? Las presiones de los desarrolladores, etc. Bueno, creo que acá un poco son muchos más. Yo quiero decirles que uno siempre tiene que estar atento ante cuando se produce un dilema, pero la verdad que son muchos más, y algunos que no pude incluir acá por una cuestión de espacio. Y esta respuesta a desastres que esta no la hablamos. Perdón, era muy importante. Era el sí. El punto de respuesta a desastres era referido al Citicorp. No, yo el del Citicorp Center lo traje a propósito de la confidencialidad, que en un momento los profesionales, que ahí era un arquitecto y un ingeniero, tuvieron que decir, bueno, ¿qué hacemos? Sabemos que esta gente corre peligro, que corre peligro a la comunidad, ¿qué hacemos? No se lo dijeron a la comunidad, esa fue la decisión, ¿no? Pensando en el caso de confidencialidad. Los casos de respuesta a desastre tiene que ver cuando, como consecuencia de un desastre, pongamos por caso un terremoto, se les encarga la reconstrucción a los profesionales. Hay muchos profesionales, de nuevo, siempre hay que ver esto con precisión, pero cuando se les encarga la reconstrucción a un profesional, pongamos por caso un arquitecto que se le pide reconstruir viviendas, ¿no? Entonces acá aparecen conflictos que tienen que ver, bueno, ¿en qué orden seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Construimos primero las viviendas, que tiene que ver con necesidades individuales pero colectivas? ¿O primero construimos los hospitales? ¿Cómo hacemos, no? Primero en el orden del procedimiento, pero después también, ¿cómo hacemos? Necesitamos, pongamos por caso, 300 viviendas. ¿En cuánto tiempo? Porque ahí hay otra cosa también.
¿En cuánto tiempo podemos construir viviendas de calidad? Bueno, ahí hay otro dilema muy común en situaciones post-catástrofe, que para tomar decisiones de si priorizar, por ejemplo, la calidad o si priorizar la urgencia, ¿cierto? Y sobre esto... Acá se me ocurre el adelante. chenque y las inundaciones. Y las inundaciones del 2017. Totalmente. Claro. Lleno de dilemas por todos lados. Estamos llenos de dilemas acá. Y sí, eso es propio de la práctica. El micrófono no, No creo que llegue la denuncia al Tribunal de Ética, me parece. Si no, sonamos, pero como arpa vieja. Claro. Pero bueno, esto para considerar los diversos ámbitos de actuación donde se ponen en juego dilemas éticos y que tiene que ver con el Tribunal de Ética, pero tiene que ver sobre todo con la práctica concreta de cada arquitecto o arquitecta. No es algo que, digamos, no va a dejar de ser un dilema ético por el hecho de no haber sido considerado o no haber sido recogido por el tribunal. Abordando dilemas éticos. Bueno, yo acá puse algunas estrategias que aparecen recurrentemente en la literatura y que son muy interesantes. Fíjense que ahí en primer lugar una de las estrategias que uno puede tener ante los diversos dilemas que consideramos, ¿no? Recopilación de información. Parece algo obvio, pero muchas veces no se encuentran soluciones no se encuentra la solución óptima ante estos conflictos de valores porque no se tiene la información suficiente. Por eso es muy importante siempre la recopilación de información, la búsqueda de asesoramiento de expertos. Esa es una manera de enfrentar con herramientas un dilema ético. La investigación alternativa. La investigación siempre tiene que estar ahí en un primer plano a la hora de tomar decisiones informadas en este sentido. La consulta es muy importante, sobre todo cuando tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la gentrificación que consideramos o el caso de los patrimonios históricos. Bueno, es muy importante que los profesionales también sean abiertos a consultar a las comunidades que van a ser afectadas por esas construcciones, ¿no? Y muchas veces se encuentran soluciones intermedias, por eso no hay que pensar que un dilema ético es algo que, bueno, listo, es como una catástrofe, no es catastrófico. Hay que buscar soluciones intermedias y muchas veces... Hay un mecanismo que Yo soy medio petizo. No, también está lo que llama la consulta pública, digamos así, generalmente. Para las obras, digamos así, de esa naturaleza, consultas públicas, reuniones, todo, porque se estudia el tipo de hábitat que tienen, la cultura que tienen, el arraigo que tienen. O sea, hay un montón de... A ver, digamos. ¿Qué dilema? Y ojalá fueran vinculantes también las consultas públicas, o eso es otra cosa. Resalto que de estas 4 áreas la creatividad es una nuestra, ¿no es cierto? Nosotros estamos entrenados para la creatividad, no miremos para el costado. La creatividad es nosotros ejercemos eso. Somos parte de la gran familia de los diseñadores. No olvidemos eso. Antes que ser parte de la gran familia de la construcción, somos parte de la familia de diseñadores. La arquitectura es una de las 7 bellas artes, y tiene que generar emoción. Eso no lo miramos muchas veces al costado. Eso. Bueno, ahí hay un punto clave que va a aparecer hacia el final cuando haga el cierre de esta presentación. Recuerdo para los que están siguiéndonos virtualmente que vayan colocando sus preguntas, vayan pensando, anotando las dudas que les surjan, porque es importante también que puedan participar, al igual que lo estamos haciendo acá en esta mesa, que realmente el debate ha sido muy enriquecedor y les agradezco por ello. Creatividad. Bueno, ahí está. Esto es muy importante. Muchas veces la mayoría de los dilemas éticos, por ser situaciones en que los cursos de acción necesariamente conducen a sacrificar algo, la creatividad es esencial en ese sentido. Obviamente que muchas veces, si nosotros pensamos en el caso de
del patrimonio cultural, la consulta va de conjunto con la creatividad también, ¿no? Nosotros podemos ver estas herramientas elementales, pero que son claves a la hora de resolver los problemas. Y bueno, la consideración de los derechos, la deliberación con valores, es muy importante que uno tenga en cuenta también que la ética es una tradición que tiene, por lo menos, que data del siglo V antes de Cristo. Entonces uno tiene que decir, bueno, algo esta gente tiene que haber pensado que nos pueda ser útil para resolver, empezando, bueno, uno puede empezar por Sócrates, si quiere. Algo tiene que haber pensado esta gente que pueda ser útiles, no como unas soluciones fáciles, sino para pensar estas cosas, porque necesariamente esto requiere de deliberación moral. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el tipo de tradición ética que a uno le convence no es la misma que la que le convence al que está enfrente, aunque sea mi colega. Hay éticas que hacen mayor énfasis en las consecuencias. Por ejemplo, uno puede pensar en éticas utilitaristas que dicen, bueno, yo voy a hacer aquello que constituya la mejor cantidad de daño, la menor cantidad de daño, gracias, disculpen, la menor cantidad de daño para la mayor cantidad de gente. Bueno, esto es un criterio utilitarista y es realmente un criterio que puede ser muy valioso cuando uno se encuentra ante situaciones dilemáticas. Tratar de, si es que se va a perjudicar a una comunidad, a una población, tratar de generar el menor daño que uno pueda, ¿no? En ese sentido. Pero también hay otros criterios que dicen, no, nosotros debemos proceder, eso depende de cada cual, por eso yo se los menciono para que lo tengan en cuenta. Otros dicen, no, nosotros debemos proceder por deber. Esto no se debe hacer. Si el deber es la dignidad humana, hay que respetar el deber. Las consecuencias son cuestiones de otro orden. Igual nos quedó claro que el anillo no, pero es una pavada. Nos quedó claro que el anillo transparente, para volverse transparente de Platón, no. Ese no queda. No a ese no. Es un experimento mental muy interesante. Gracias por recordarlo, porque, bueno, a propósito de todo, está en el libro V de la República de Platón, que lo escribió en el siglo IV a.C. Pero es un ejercicio para que uno piense, bueno, ¿en qué medida somos éticos? Y es un ejercicio para pensar la justicia. ¿En qué sentido somos justos como profesionales? Bueno, depende de quién me está mirando o depende de las sanciones que puedo tener. Bueno, ahí está una pregunta que tampoco se resuelve o que al menos no se resuelve tan fácilmente. Bueno, vamos a la conclusión. Con todo esto estamos bien de tiempo. Ciclo de la ética profesional en arquitectura. ¿Qué quiere decir? Que la ética es una disciplina siempre contemporánea. No es algo que se termina ni en el tribunal ni en el colegio en general, sino que tiene que ver con la práctica diaria. Y el ciclo de la ética comprende, en términos amplios, estos elementos. Comprender los principios éticos, tener en cuenta los fundamentos de la ética, todo esto que nosotros conversamos cuando hablamos de los bienes internos respecto de los bienes externos. ¿Por qué no confundir lo estrictamente legal con lo ético? Comprender el alcance de la ética en ese sentido. Integrar la ética en la práctica, bueno, resulta obviamente claro. Enfrentar desafíos éticos, navegar por dilemas y presiones del mercado, eso es algo que yo pienso que un curso como este sería ideal que estuviera en todas las carreras, ¿no? En todos los programas. ¿Qué pasa? Que yo me puse a estudiar esto también y observo que en nuestro país, para limitarme a ese caso, no hay en las universidades materias específicas que traten a la ética desde el punto de vista específico de lo que es la ética como tradición filosófica. En general, hay materias donde se aborda la ética, pero como un caso secundario al lado de los plexos normativos.
Entonces sí, los arquitectos, las arquitectas estudian las normas, las leyes, incluso estudian los códigos de éticas de las provincias, qué sé yo, pero no estudian una perspectiva ética en sentido estricto. O la ética queda en un lugar secundario. Y como vemos nosotros acá, la ética no tiene para nada un lugar secundario en la práctica profesional. Quiero decir, vale para cualquier profesión esto, no solamente para los... Pero si yo tuviera que observar una deficiencia, diría, qué interesante sería que los cursos de ética profesional, no limitados a lo puramente normativo, estén en las carreras, ¿no? de los que se están formando para ser futuros profesionales. Para tener en cuenta todo esto que estuvimos conversando desde ayer. Bueno, la cultura ética tiene que ver con que es necesario también eso. No, es muy difícil ser un profesional ético en un contexto en que nadie es ético, ¿no? Entonces, la práctica sistemática de la deliberación moral consciente, esta conciencia ampliada que pide la sociedad de cualquier profesional, a lo largo del tiempo es ideal que se constituya en una cultura ética y que no sea algo solamente, digamos, aislado. Reflexionar y aprender, bueno, no creo que sea necesario detenerme mucho ahí, pero también la ética requiere una actitud antidogmática, que no se limite a lo normativo, que no se limite a lo corporativo, eso es muy importante. Ustedes conocerán que hay muchos colegios de profesionales que caen en descrédito porque tienen una actitud corporativa, de resguardo, ¿no? Y la gente que dice, bueno, ¿qué voy yo a confiar en este colegio si ahí nunca sancionan a nadie? ¿Qué pasa cuando un colegio nunca tiene una sanción para nadie o nunca tiene una determinación que pueda rectificar o que pueda tener alguna función educativa, ¿no? Decir, bueno, esto no puede hacerse. Muchas veces las sanciones de los tribunales de ética no son del sentido de decir a usted le vamos a suspender por 10 días o por 50 días o por lo que fuere la matrícula, sino tienen que ver con le invitamos a rectificar su acción, porque esto no se hace, ¿no? Entonces eso tiene una función ejemplificadora también en ese sentido. No la iglesia que el cura te diga 3 Padres Nuestros, Ave María. Micrófono. Ya está. Llevando el ejemplo que yo te dije hoy y que justamente cabe un refrán nuestro que decimos nosotros, dejamos de monumento nuestros errores y los médicos los entierran. Espero que va a ser el colegio médico hoy, mañana, pasado, con este estado público de ese médico que dijo uno menos con la muerte de un presidente uruguayo, ¿no? Claro, porque ahí la actuación, si uno tuviera que pensarlo, lo lógico es que actúe de oficio el Tribunal de Ética Médica, ¿no? En ese caso. Yo digo, esto no es para un Padre Nuestro, porque ciertamente que, retomo el guante, ¿no? Levanto el guante. ¿Por qué? No es para... Porque en general este tipo de observaciones que puede hacer el tribunal tienen que ver con que si eso se repite, hay una sanción. Pero muchas veces tiene esta función rectificadora, es decir, por acá no se va. Ahora, si el profesional persiste en eso, como en el ejemplo que yo les decía, un arquitecto que tiene a su cargo trabajadores pero que los insulta permanentemente, bueno, eso a la larga tiene que haber una sanción clara respecto de eso, que tiene que ver con la empatía. Y no hay ley, no hay sistema, no hay ninguna ley que le diga al profesional sea empático. Eso es una exigencia ética, de eso es lo que venimos conversando. Yo les pido que lo busquen si quieren. No van a encontrar una ley que diga usted tiene que ser empático o usted tiene que buscar excelencia estética. Tiene que vestirse bien. Claro. Bueno, con esto ya cierro y me gustaría escuchar, además de esta amable conversación, a quienes nos están mirando vía
virtualmente, y acá van a aparecer cosas que ya aparecieron. Jean Collier es una investigadora en ética profesional contemporánea, y además, sobre todo, ha desarrollado su investigación en lo que tiene que ver con la responsabilidad corporativa. Y ella dice, en un trabajo muy interesante que tiene en el centro de la imaginación moral, algo que había dicho Dante hace un momento. Los arquitectos están excepcionalmente cualificados para ejercer la imaginación moral cuando se trata de situaciones en las que se necesita de deliberación moral. Por la propia función y por el carácter de la práctica arquitectónica, se supone, o debe suponerse, que los arquitectos, las arquitectas tienen habilidades desarrolladas para ejercer la imaginación moral, lo que tiene que ver con la creatividad en ese sentido. A esto se refiere esta autora que traigo a colación para dar el cierre. Y después, Álvar Aalto, no sé si ustedes bueno. Y cierro ahí con probablemente el impacto de su trabajo dentro de la profesión tiene que ver con haber puesto al lado de arquitectura el concepto de humanización, ¿no? Hablaba de humanización de la arquitectura. Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura. ¿Qué quiere decir? Que ser éticos, ¿qué nos quiere decir con esta cita Aalto? Que ser éticos nos hace ser mejores profesionales, ¿cierto? No solo como un barniz, ¿no? No solo como algo secundario que se adhiere después como decorativo, ¿no? No, es mejor arquitecto el arquitecto ético. Conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico. Claro, ahí se refiere a un funcionalismo que también pueda ser estético, ¿cierto? Que sea significativo en ese sentido. Y bueno, ahí yo les dejo una pregunta amplia y que tiene que ver con lo que hemos conversado tanto en el día de ayer como el día de hoy. ¿Cómo vas a ejercer tu libertad profesional de manera ética en cada decisión arquitectónica? De alguna manera, si algún sentido tiene la ética, es como una práctica sostenida a lo largo del tiempo y no son actuaciones puntuales. Un profesional ético es alguien que practica sistemáticamente la deliberación moral y eso es parte de su día a día. Bien, con esto ya cierro y ya les doy lugar antes de despedirnos al debate, que podamos debatir. Seguramente habrá alguna pregunta por parte del auditorio, así que quedamos abiertos y dejo esta cita acá que ciertamente son muy orientadoras de lo que venimos trabajando. Bueno, todos los que están conectados, este es el momento en el que los estamos visualizando en pantalla. Los queremos escuchar, queremos que nos cuenten alguna anécdota, alguna apreciación, así que abren el micrófono y los escuchamos. Sandra, por favor, abrí tu micrófono porque no te estamos escuchando. Estás muteada.
Hola. Hola, hola. Ahí se escucha. Ahora sí, sí, te escuchamos, Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, más que decir algo en particular, quiero agradecer, estuvo excelente la charla, los colegas, por ahí, por ahí cuando surgía alguna duda, fueron súper activos, participativos con las preguntas, así que excelente, excelente todo. Seguramente que a raíz de esto va a surgir otras quizás consultas o cuestiones que por ahí analizar más adelante. Pero bueno, más que nada eso. Bien, ¿Se escuchó? Se escuchó muy claro. Buenísimo, Muchas gracias. Sandra, gracias, sí. Fuerte y claro te hemos escuchado. Buenísimo. Y por supuesto yo después les dejo, el día de mañana les voy a facilitar a través de Dante el documento o resultado de esta investigación, y ahí también tienen mi contacto por si tuvieran alguna consulta en particular que tenga que ver con esta temática, y además el desarrollo minucioso de todo lo que trabajamos estos días y de los esquemas y las herramientas que pude yo poner acá como resultado de la investigación, así que por supuesto. Te escribo un correo casi. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un cierre, una pregunta, un comentario? Estamos atentos. Bueno, nada, yo quería agradecerles a todos por participado, agradecer nada, el debate, el poder darnos el tiempo de charlar de este tipo de cosas, de tener una capacitación, entender que esto es un puntapié, que es un inicio. Yo solo había hecho en su momento el comentario y no se pudo compartir de que en realidad primero entiendo, no sé, por ahí estoy errada, pero entiendo que primero existe un juicio penal, de ahí el civil, y creo que a continuación, de ser necesario, entraría el Tribunal de Ética nuestro. Pero bueno, nada, eso, agradecerles a todos, agradecer en general a Comodoro, a la R1 por haberlo organizado, al profe que nos dio la teórica, y a todos los que participaron. Me parece muy importante rescatar esto, ¿no? De poder dedicarnos a tener una capacitación y ver al diferente. Bien, muchas gracias. Tamara, está muy bien lo que estás diciendo y sí, esto de los juicios y las instancias, el código nuestro aparentemente no, concretamente en el artículo 18 dice exclusivamente que se suspende si hay causa penal, no habla de lo civil para nada, ¿no es cierto? O sea que, bueno, eso habrá que mirarlo un poquito, sí, pero en principio es lo penal que digamos, sería el aspecto más grave de una querella, ¿no? Bueno, no sé si quedó algún comentario, alguna idea respecto de esta idea de que uno siempre piensa que en el sistema, en las jerarquías, ¿no? de las decisiones posibles, tener en cuenta, es muy importante, muchas gracias por la intervención también, tener en cuenta que hay independencia de jurisdicciones porque hay funciones diferentes. Esto es muy importante que quede de lo que venimos trabajando desde ayer, que hay independencia porque hay planos en que no puede tomar una decisión un juez porque tiene que ver con la expertise propia del profesional, y tiene que ver, y eso le da sentido de ser a que haya un tribunal de ética profesional
específicamente, además de los tribunales ordinarios que hay. ¿Por qué? Porque tiene una función específica. No es porque tengan que estar disputándose causas o sentencias. Son diferentes. Se complementan claramente, pero no son lo mismo. No sé si alguna otra pregunta, algún comentario. Los comentarios vienen bien siempre también. ¿Hay preguntas en el chat? Porque si no, pónganos el chat y lo veamos acá, ¿les parece? Se puede leer el chat desde acá. Sí. Ahora vamos a mirar el chat, así podemos leerlos también. Ah, bueno. Ahí están, chicos. Esos son los últimos 2 comentarios que nos dejaron. Si los quieren leer acá, estaría una profe. Bueno, ahí dice solo, a ver, el primero de todos, algo de suban el micrófono y cosas por eso. Muy interesante la charla y creo que nos abre como los colegiados, dice ahí, bueno, no sé muy bien quién es el colegiados, la posibilidad de pensar o evaluar situaciones que se presenten. Claro, esa sería la idea, es que uno pueda todas estas herramientas no solo pensarlas como elementos puramente teóricos. Como yo les decía, la ética necesariamente es una disciplina práctica de la filosofía aplicada a pensar la práctica y no a solo pensar, por decirlo así. Es pensar, sí, pero con el objetivo de transformar la realidad en ese sentido. Solo agradecer, bueno, agradezco yo también mucho esta instancia. A ver, por ahí comparte un video muy interesante. Muy interesante lo de Citicorp. Yo también lo recomiendo mucho porque es muy ilustrativo. Probablemente si uno diera un curso sobre estudios de casos, este sería uno de los casos muy interesantes de tratar, el caso del Citicorp Center, que bueno, tuvo una buena deriva. Al final, incluso ha sido pionero este proyecto en desarrollos de medidas de seguridad. Pero en el medio hubieron muchas faltas éticas y es muy interesante de considerar, se los recomiendo yo. Y hay muchos registros, incluso yo hace muy poco creo que vi un informe de la DW sobre esto, que es muy interesante, que rescata esta historia y en que incluso uno puede ver la exposición que hace el propio ingeniero que estaba a cargo del proyecto y que va contando el paso a paso y realmente es de película. Bueno, muchas gracias, muy buena y clara la clase, pone Agustín ahí, muchas gracias, quedo a disposición. Como les digo, yo les voy a pasar mi contacto cuando les envíe el material que desarrollé yo ese material con fines de exponer de manera clara y no las referencias que no hice acá, por lo menos que queden ahí. Y si alguno tiene una duda, que lo considere, no es para que lean las 40 páginas. Ahora que 40 y tantos, cuando vuelvan a sus casas, sino para decir, bueno, a mí me queda alguna duda sobre este punto, y ahí está el índice, pueden ir a ver, pueden ver los gráficos, son herramientas interesantes, me parece, así que lo dejo a su disposición. No hay más comentarios. Una breve reflexión que yo diría es, aprovechando que hay autoridades colegiales de todos los distritos acá presentes, sería cómo podríamos imaginar que continuaría esta historia, ¿no? Si le pondríamos como tantas veces abajo, entre paréntesis, continuará, si profundizaríamos el tema, si por el contrario lo reenfocamos y lo abrimos a todos los colegiados. Bueno, es una temática que no se trata generalmente en las cuestiones colegiales. Nosotros estamos muy enfocados en las cuestiones constructivas, en las capacitaciones sobre materiales, en mirar la obra de algún arquitecto o arquitecta reconocida. Y esto de la ética, que finalmente es el desenvolvimiento nuestro de cada día con nuestro accionar como profesionales frente a clientes o en las obras, no está siendo un tema que esté muy extendido. La charla, estas dos capacitaciones van a quedar subidas en YouTube.
eso habrá que extenderlo profusamente para que se puedan acceder a ellas. Y bueno, a ver si como entidad podríamos avanzar un poco más en esta temática. Bueno, pensemos, ¿no? Eso es algo que solemos hacer los arquitectos, vivimos de nuestras ideas, ¿no? Dice ahí una famoso eslogan nuestro, bueno, tiremos algunas ideas. Bueno, nada, gracias, igualmente gracias, porque muy bueno todo. Bueno.